Bendito Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, en su justicia y en sus méritos hemos venido, primeramente, Señor, a suplicar misericordia y el perdón de nuestros pecados. Padre mío, gracias por la vida, gracias porque tú nos sustentas, nos alimentas, nos cuidas, nos proteges. Y a esta hora has permitido que nuestros hermanos, tus hijos, aquí de rodillas, podamos venir, Señor, a agradecer. Como en el santuario se hacía el sacrificio vespertino, el de la tarde, así como el de la mañana, Señor, para demostrar la total dependencia de ti, Señor, diariamente. Así nosotros venimos cada mañana y cada tarde de rodillas delante de ti, Señor, para reconocer tu amor, tu grandeza, tu poder, tu justicia, tu misericordia. Padre mío, gracias porque el Espíritu Santo sigue obrando con todo poder en las personas. Tú estás sacando de Babilonia a muchas personas para convertirlas en verdaderos adoradores. Hoy nos gozamos de que hayas traído a tu hija Anita Medina, para tenerla con nosotros. Gracias, Señor, por la vida de esta sierva tuya. Gracias también por la hermana Adriana. Gracias porque todas las personas que te aman y aman la verdad, deseosas, como deseando el alimento, como un niño desea la leche materna, así venimos, Señor, para buscarte cada día. Señor mío, gracias por perdonar nuestros pecados, por darnos el discernimiento para estudiar estas verdades y esperamos, Señor, que en esta noche, al recordar la historia de los santuarios terrenales, el tabernáculo, el templo de Salomón, luego el templo de Zorobabel y por último el templo de Herodes. Señor, al recordar la historia, tú quisiste en esos templos y en ese santuario ilustrar el plan de salvación, ilustrar en qué consiste el verdadero evangelio. Ahora tenemos el templo, el santuario celestial, el templo en el cielo. Estos templos terrenales ya no existen, porque la palabra de Dios nos ha enseñado, y así lo hemos creído, porque la palabra de Dios lo testifica, de que ahora adoramos en el santuario celestial, a través de la sangre de Cristo, y por sus méritos somos aceptados, y nuestro culto racional no lo hacemos en templos hechos por manos humanas donde no habita Dios, sino lo hacemos desde cualquier lugar hacia el templo celestial donde nuestro Señor Jesucristo intercede en nuestro favor, ofrece su sangre, sus méritos, su justicia, y somos aceptados solamente por su intercesión. Bendice a mis hermanos y a nuestros amigos que están escuchando este tema y lo escucharán, y permite, Señor, que podamos seguir estudiando el fundamento de la doctrina adventista, que es la doctrina del santuario. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, para la gloria de Dios, ya los saludé. Esperamos en esta noche poder avanzar un poco en el tema, colocar el espacio para poder continuar estudiando muchas cosas que tienen que ver con la doctrina del santuario celestial. Hoy vamos a decir, en nuestro tema anterior estuvimos compartiendo un material que tiene que ver con la purificación del santuario, ¿sí? Estuvimos en nuestra última clase eh, compartiendo este material sobre la purificación del santuario, que gracias a Dios nos ilustró el momento tan solemne que estamos viviendo. Y estudiamos y gracias a Dios pudimos comprender
que estamos viviendo en el gran día de la expiación, que el tiempo del sellamiento está por terminarse, la gracia está por cerrarse y que nuestra suerte quedará decidida para siempre, para vida o para muerte. Hoy queremos recordar la historia de esos santuarios que el Señor permitió que se construyeran en esta tierra, ¿sí? Para poder seguir ilustrando que todos estos santuarios eran una figura del templo celestial. Pero he querido traer este tema porque muchas veces nuestros hermanos quizás escuchan hablar del santuario terrenal y se imaginan o creen que solamente era el tabernáculo que construyó Moisés. Y cuando escuchan del templo de Salomón, quizás no se logra entender en qué momento fue construido, para qué fue construido y no se le puede quizás dar una continuidad a la historia del Evangelio, porque el Señor quiso instituir el sistema de sacrificios en el Edén. Desde allí se empezaron a hacer sacrificios que iban a representar al Cordero que habría de venir en el futuro, ¿cierto? Como el Salvador que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Desde el Edén y en la historia de los patriarcas y los profetas se hicieron sacrificios. El Señor estableció un pacto allí en el Edén, obedecer y vivir. Era el lema que Adán debía aprender, obedecer para vivir. Pero ahí en el Edén se dio una promesa en Génesis 3:15 de enviar la simiente de la mujer, o sea, a Jesucristo. Ese pacto que se hizo en el Edén se le recordó después del diluvio, se le recordó a Noé y a su descendencia. Ellos también ofrecieron sacrificios, ¿sí? Después el Señor, pasado el diluvio, establece, como el pueblo de Egipto había estado esclavo más de 400 años, habían perdido de vista el sistema de sacrificios y no podían recordar las lecciones que el Señor quería que recordaran. Entonces estableció que se construyera el santuario terrenal, el tabernáculo, a través de Moisés, registrado allí en Éxodo capítulo 25 hasta el capítulo 40. Pero después, o sea, ese santuario terrenal fue construido de manera temporal mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto. Pero ya en los tiempos de Salomón, bueno, David, su padre, ahora quería construir un templo para Dios. A David no se le permitió construirlo, pues éste había derramado mucha sangre. Entonces se designó que fuera su hijo Salomón, que construyera el templo. Así lo narra la palabra de Dios. Salomón construye el templo y hoy vamos a revisar algo de ese templo. Y ese templo de Salomón es destruido 600 años antes de Cristo, es destruido por los babilonios, los caldeos, por el rey Nabucodonosor, que es lo que se narra ahí en el capítulo 1 del libro de Daniel. Fue el templo de Salomón el que fue destruido. Pero el Señor permite que después de 70 años de cautividad en Babilonia, el pueblo de Dios fuera llamado a salir de Babilonia para reconstruir el templo y volver a adorar y volver a realizar los sacrificios en ese templo reconstruido. Ese templo igualmente fue reemplazado por el templo de Herodes, que fue de un esplendor inigualable,
y que esa construcción que había empezado unos pocos años atrás, antes de que naciera el Señor, y que fue construido de una manera preciosísima, fue ese templo, el de Herodes, el que los discípulos en Mateo 24 le llamaron la atención a Jesús y le dijeron, ¿veis todo esto? Mira este templo, mira qué piedras. Pero el Señor Jesús de ese templo fue que dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, que fue destruido casi 2 años, unos poquitos años, apenas fue terminado. En el año 70 fue destruido. Hoy nos vamos a espaciar en esta historia para poder conocer cuáles fueron, aparte del santuario terrenal, cuáles fueron los templos que se construyeron en esta tierra que iban a servir de figura del santuario celestial. Vamos a deleitarnos en esta historia de estos templos. Por eso, hermanos, por eso, después que estudiemos este tema, estaremos volviendo al libro al estudio que venimos trayendo sobre el libro de Cristo y su santuario. De hecho, hermanos, este tema que hoy vamos a presentar es una breve historia, un bosquejo general de lo que el pastor M. L. Andreasen, Milton Andreasen, presenta en ese precioso libro que se llama El Santuario y su Servicio. Yo quisiera, hermanos, preguntarles a ustedes, ¿ustedes recuerdan al pastor M. L. Andreasen? Lo más seguro es que sí lo recuerden, ¿sí? El pastor M. L. Andreasen, Hermano, sí, hermana Franci, El, dígame. el pastor Lemele Andresen es el que se opuso a la apostasía Omega cuando hicieron las conversaciones los evangélicos con los adventistas. Muy bien, hermana Franci. El pastor Milton Andreasen fue el Elías que confrontó a los dirigentes adventistas, ¿sí? Figur, Leroy Fromm, Anderson y otros que fueron los que en la década de 1950 se reunieron con los evangélicos para cambiar la doctrina adventista. Ya ustedes y yo conocemos la historia del libro Preguntas sobre Doctrina. Los adventistas responden a preguntas sobre doctrina. Estoy preparando un especial para contarle a las personas que no conocen esta historia, contarles la historia de cómo fue que se cambió la doctrina adventista a través del presidente de la conferencia general, del secretario y de algunos pastores de la época. ¿Cómo fue que se cambió la doctrina? Para que conozcan la realidad y conozcan la verdad de que en las mismas bibliotecas o librerías adventistas de la corporación se vende el libro Preguntas sobre Doctrina y en el mismo libro se cuenta la historia. Obviamente una historia mutilada, ¿cierto? Pero en lo poco que ellos cuentan, ellos mismos se descubren. Hermanos, el pastor Milton Andreasen fue el Elías de 1957, un teólogo experto en el santuario. Escribió libros como Cartas a las Iglesias, porque no lo querían escuchar en audiencia en la conferencia general, y él tuvo que escribir a las iglesias unas cartas explicando el gran engaño de esta unión con los evangélicos. También escribió el libro El Expediente, que trata de lo mismo y es un libro más abarcante que entra en detalles sobre lo que pasó cuando el adventismo se bifurcó, se dividió. Y él, como era experto en la doctrina del santuario, escribió un libro que lo tenemos en PDF y lo hemos de compartir, que se llama El libro de los Hebreos, por Milton Andreas. En esta noche, yo quiero, hermanos,
tomar un capítulo de este libro de Milton Andreasen que habla sobre los santuarios de Dios en la tierra y habla sobre el tabernáculo que construyó Moisés, luego el templo de Salomón, luego el templo de Zorobabel, que se menciona en Esdras, y luego el templo de Herodes, que fue el templo donde el Señor Jesús entró y el lugar donde en un atrio de ese templo se reunían los discípulos para enseñar la palabra. Vamos a espaciarnos en esta verdad. El libro se llama así, El Santuario y su Servicio de el pastor M.L. Andreasen, Milton Andreasen. Este libro es muy importante porque tiene unos capítulos bien interesantes en este libro, ¿sí? Quizás ustedes podemos ver aquí el índice que contiene este libro, ¿sí? Y vamos a ver allí que allí encontramos el sistema de sacrificios, ¿sí? Allí vamos a estudiar el capítulo de los santuarios de Dios en la tierra, cómo era el sacerdocio, los sacerdotes, la consagración de Aarón, los holocaustos, ahí está el listado de todo lo que se hacía, las oblaciones eran lo que se hacía con los sacrificios de paz, las ofrendas por el pecado y delito, en qué consistía el servicio diario, el día de las expiaciones, el macho cabrío de Azazel, bueno, todo esto, hermanos. Y él tiene un capítulo aquí bien interesante que se llama La última generación, en la página 238. Y ese capítulo habla de la santificación, de la última generación que debemos vivir sin pecar, obedeciendo los mandamientos de Dios, experimentando la perfección cristiana. Al contrario de lo que en las iglesias adventistas enseña, de que no se puede guardar la ley, de que no se puede dejar de pecar porque naciste pecador. Este libro sí vale la pena leerlo, vale la pena, hermanos. Entonces, es precisamente aquí, ¿cierto? En la página 18, donde vamos a ir por un momento, vamos a ir por un momento a leer esta breve historia de lo que es la historia, ¿sí? De lo que es la historia de, del tabernáculo y también la historia de los, los santuarios que se construyeron. Así que hermanos, no sé si de pronto hasta aquí hubiera alguna pregunta o quizás algún comentario al respecto, hermanos. Adelante, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Bueno, parece que no la hay, entonces, hermanos, vamos a entrar al PDF, ¿cierto? Vamos a entrar al PDF, vamos a ir al libro, al capítulo que está aquí, lo tenemos aquí a mano, ¿cierto? Estaremos revisando hoy una parte eh, sobre este libro. Bueno, yo quiero leer el prefacio para poner, como se dice, una visión general de lo que trata este libro, ¿sí? Dice, durante siglos, la presencia de Dios en la tierra estuvo asociada con el santuario. Durante muchos siglos. ¿Durante cuántos siglos la presencia de Dios en la tierra estuvo asociada con el santuario? Bueno, casi 4000 años, ¿sí? Porque en el año 31 ya la presencia de Dios había abandonado ese santuario terrenal porque los judíos habían pervertido la adoración en ese santuario y entonces ahora llegaba el momento de que todo el santuario terrenal, llámese tabernáculo o templos de Salomón, Zorobabel y Herodes, iban a perder ya su significado, lo realizado allí. Y ahora los ojos del pueblo de Dios debían dirigirse al santuario celestial, que en el año 31, precisamente cuando muere el Señor Jesucristo,
En ese templo se rasga el velo de arriba abajo, significando que ya el sistema de sacrificios en esta tierra había terminado y que ahora el verdadero tabernáculo estaba en el cielo, que el verdadero cordero había muerto, que ya no se necesitaban hacer más sacrificios ni guardar las fiestas ceremoniales que fueron clavadas en la cruz, mas no así la ley de Dios, que es eterna. Bueno, mediante Moisés llegó por primera vez la orden: hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. En Éxodo 25:8 leemos esto, ¿cierto? Cuando el tabernáculo, que así se llamaba el primer santuario se llamaba el tabernáculo. Cuando el tabernáculo, que así se llamaba, el primer santuario fue terminado, miren lo que pasó. Una nube cubrió el tabernáculo del testimonio y la gloria de Jehová hinchó el tabernáculo, dice 40:34 al final del libro de Éxodo, cuando se termina de construir y se inaugura, por así decirlo, ese tabernáculo terrenal. Con esto Dios aprobó esa construcción, ¿verdad? Ahora dice, desde entonces Dios se comunicó con su pueblo de sobre la cubierta, o sea, sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, en el lugar santísimo, o sea, el segundo departamento del tabernáculo. Estamos haciendo un recorderis de lo que hemos estudiado. Como morada terrenal de Dios, el santuario debía ser siempre un centro de profundo y permanente interés para el pueblo de Dios. Cuando comprendemos que los servicios realizados en el tabernáculo y más tarde en el templo eran símbolo de un servicio más elevado realizado en el verdadero tabernáculo de lo alto, o sea, celestial, que todo el ritual y todos los sacrificios señalaban al verdadero Cordero de Dios, el santuario cobra aún mayor importancia. En él se revela el Evangelio. Hermano, si usted quiere entender realmente en qué consiste el Evangelio eterno, debe estudiar el santuario, porque en el santuario, en los servicios del santuario es que se revela el verdadero Evangelio. Los evangélicos no aceptan la doctrina del santuario, no pueden aceptar el verdadero Evangelio. Los católicos menos aceptan el santuario. Las denominaciones, inclusive la Iglesia Adventista del Séptimo Día, está cumpliendo ahora en estos tiempos la profecía de la hermana White, donde ella escribió, y lo vamos a ver cuando estudiemos el capítulo que tengo preparado sobre el ataque al santuario por parte de la Corporación Adventista. Ella profetizó que desde los púlpitos de la Iglesia Adventista se iba a enseñar que no existe santuario literal. Y ese tiempo ha llegado, hermanos. Sí, ese tiempo ha llegado. Lo vamos a mostrar en las mismas publicaciones adventistas. Entonces, hermanos, no puede ser que una iglesia, una denominación terrenal que rechaza la doctrina del santuario y por lo tanto rechaza todo lo que contienen sus ritos y lo que significan, pues Cristo en el santuario está en todo y lo es todo. No puede ser la verdadera iglesia de Cristo, ¿verdad? No puede ser la verdadera iglesia. No puede tener el verdadero evangelio, el evangelio eterno. Tienen un evangelio diferente, que llevan a la adoración de un Cristo diferente, de un falso Cristo. Y ese sí es un problema serio, hermanos, porque hay muchas personas sinceras que aman a Dios, que le quieren servir, pero que como Saulo de Tarso están equivocadas. Están pensando que están haciendo lo mejor, lo correcto, pero están equivocadas. Pero como son sinceras, el Señor en ese camino a Damasco se les va a presentar a estas personas. Así como se nos ha presentado a nosotros, hermanos, como se te ha presentado a ti, a mí, como se le presentó a la hermana Adriana, ahora a la hermana Anita, que gracias a Dios está con nosotros. Gloria a Dios, porque el Señor en el camino a Damasco se nos ha presentado. Hemos tenido que quizás derramar lágrimas, llorar, pero, o morder el polvo quizás, pero el Señor es el que nos ha revelado, se ha presentado ante nosotros y nos ha dicho: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, gloria a Dios por los que hemos preguntado quién eres, Señor.
y hemos averiguado del verdadero Cristo que se nos ha revelado a través del adventismo genuino, y ahora adoramos al verdadero Cristo. Ahora, después de conocer al verdadero Cristo, entonces viene la otra pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Sí? Y en ese proceso estamos. Aprender la justicia de Cristo, la obediencia a la ley de Dios, la perfección cristiana. Es bueno que los cristianos estudien el santuario y su servicio. Estos contienen lecciones preciosas para el estudiante consagrado. Se ve allí a Cristo como el gran sumo sacerdote, un cargo que para muchos miembros de la iglesia ha perdido su significado. Hermanos, ya muchos miembros de la iglesia ya no aceptan que Cristo esté haciendo expiación en el santuario celestial, que Cristo sea nuestro abogado, porque para ellos la expiación terminó en la cruz, como para los evangélicos. Ya rechazan el sacerdocio de Cristo en un santuario que no existe de manera literal en el cielo, dicen ellos, donde ahora el Señor Jesús solamente está aplicando los beneficios que hizo en la expiación que terminó en la cruz. Para ellos ya la expiación terminó, ya Cristo no es el sumo sacerdote. Por eso Milton Andreasen, cuando escribe este libro, recuerden que él murió, él se enfrentó en 1957 y unos 3, 4 añitos después murió. Y por eso él escribió esto, ¿sí? Esto está escrito ya más de 70 años atrás, hermanos. Bueno, y sin embargo la obra de Cristo como sumo sacerdote es la misma esencia del cristianismo, el corazón de la expiación. Si la expiación hubiera terminado en la cruz, entonces Cristo ya no sería nuestro gran sumo sacerdote, porque ya todo terminó, como estudiamos en el gran día de la expiación. Pero estamos viviendo en el gran día de la expiación. La expiación no ha terminado, muy pronto va a terminar, y el Señor va a salir del lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote. Entonces se va a cambiar sus vestiduras de las vestiduras de sumo sacerdote a las vestiduras reales como rey de reyes, sus vestiduras de venganza para venir a tomar posesión de su reino, de sus súbditos y destruir todos esos imperios que la estatua de Daniel 2 simboliza, que son destruidos por la roca que fue lanzada, no por mano humana, y que de esa roca se hizo un monte grande, que es el reino de Dios, ¿cierto? El reino de Cristo, en donde nosotros, usted y yo, hermanos, habitaremos por la eternidad y recibiremos la tierra por herencia. Dice el pastor Milton Andreasen, el autor de este librito, o sea, él mismo, espera y ruega a Dios que su trabajo pueda inducir a algunos, tal vez a muchos, a apreciar más hondamente lo que Cristo significa y está haciendo para ellos. Y que ellos, por el camino nuevo y viviente que Él ha consagrado a través del velo, al entrar al lugar santísimo, se presenten con Él en el lugar santísimo donde está ahora oficiando. Hermanos, en este prefacio, hermana Argenis, en este prefacio usted y yo y los hermanos podemos notar esa exquisitez de un hombre que era experto en el santuario. Por eso recomendamos leer este libro, recomendamos leer el libro El Expediente, Cartas a las Iglesias y especialmente ese libro que se llama eh, el libro de los Hebreos, el santuario y el libro de los Hebreos que él escribió. Entonces, hermanos, ya leímos el prefacio, ¿verdad? Me disculpan un momentico, quiero ir aquí a la página 18, precisamente del libro. Hemos agrandado un poquito la letra para que nuestros hermanos, que muchos de ellos ven en el celular, puedan, por lo menos mientras tienen el libro y lo imprimen, enterarse. Pero vamos a tratar de que la letra sea grande y se pueda leer, ¿cierto? Voy a ir aquí a la página 18 porque es precisamente ahí, en esa página, que se presenta, ¿sí? Los santuarios de Dios en la tierra. No vamos a leer todo, lo más importante, ¿cierto? Poco después de dar la ley en el monte Sinaí, el Señor ordenó a Moisés:
di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda, dice Éxodo 25:2. ¿Cierto? Ya nosotros vemos en qué debía consistir la ofrenda. Y entonces todo esto habría de ser empleado en la construcción de un santuario, donde el Señor dijo, y yo habitaré entre ellos. Bueno, el santuario mencionado aquí se llama generalmente el tabernáculo. A ese santuario que construyó Moisés, que recibió la orden Moisés, y que ustedes y yo ya estudiamos, cómo Moisés fue llamado por Dios al monte Sinaí a pasar 40 días con sus noches. Y allá en el monte Sinaí Dios lo instruyó para que construyera este tabernáculo, ¿cierto? Y cómo lo construyera y todos los detalles. De eso, en esto yo no me voy a espaciar, ¿verdad? Porque realmente ya lo hemos estudiado en detalle, ¿cierto? Dice el tabernáculo no era un edificio, perdón, el tabernáculo era un edificio portátil hecho de tal manera que podía desarmarse y trasladarse con facilidad. Esto es importante. En el tiempo en que fue erigido o levantado, Israel iba viajando por el desierto. Por eso el Señor les dijo que era desarmable, porque iba viajando por el desierto. Donde quiera que iba, llevaba consigo el tabernáculo. Las tablas del edificio no estaban clavadas como en una estructura común, o sea, fundidas, sino separadas y cada una se alzaba sobre el zócalo de plata. Bueno, allí el pastor empieza a dar todos los detalles de este santuario. Pero aquí en la página 19, en la parte final, dice algo importante. Dice así, mire, estaba destinada, o sea, esta construcción desarmable o este tabernáculo, estaba destinada a servir únicamente hasta que Israel se estableciese en la tierra prometida y se pudiese levantar un edificio más permanente. Primera lección entonces. El santuario terrenal, conocido como tabernáculo, ordenado por Dios, diseñado por Dios de acuerdo al modelo celestial, el Señor quería que era portátil, solamente estaba destinado para servir únicamente hasta que Israel estuviese por el desierto, hasta que entrase o se estableciera en la tierra prometida, en la Canaán terrenal, y se pudiera levantar un edificio más permanente. Por eso fue, hermanos, que después de que el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, bueno, los que lograron entrar, ¿no es cierto? Los dos que lograron entrar y cómo distribuyen la tierra y todo eso. Hermanos, es por eso que entonces Dios hace posible que se construya el templo de Salomón. Bueno, voy a ir un poco más adelante porque de aquí en adelante se nos va a relatar lo que ya hemos estudiado, ¿cierto? El edificio mismo estaba dividido en dos departamentos, de los cuales el primero y mayor se llamaba el lugar santo, el segundo departamento era el santísimo, el lugar santísimo. Bueno, los detalles de la construcción, en qué consistía, todo eso que ya lo hemos estudiado. Voy a ir más acá adelante, hermanos, ¿sí? Aquí precisamente dice el templo de Salomón. Vamos a ver lo que dice. Cuando Salomón empezó a reinar, el viejo tabernáculo debía hallarse en descalabro, o sea, deteriorado. Imagínense ustedes cuántos años en el desierto, pues estaba deteriorado el santuario terrenal, el tabernáculo. Ya tenía varios siglos y había estado expuesto a la intemperie por mucho tiempo. David, ¿cuánto tiempo hay desde Moisés a Salomón? Hermanos, ¿cuánto tiempo hay? Hay muchos años, ¿verdad? Nosotros podemos ver ahí las genealogías y vamos a ver que desde Moisés a Salomón han pasado muchos siglos. Entonces este tabernáculo ya estaba, como dice aquí el pastor, estaba descalabrado, estaba deteriorado, estaba expuesto a la intemperie por mucho tiempo, estaba ya viejo prácticamente. David se había propuesto edificar una casa a Jehová, pero no le fue permitido por haber derramado mucha sangre. Su hijo Salomón había de realizar la edificación. Esa casa, como dice Primera de Reyes 6:7, cuando se edificó,
la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Miren la solemnidad de la construcción de este templo. De tal manera que cuando la edificaban, la casa para Dios, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Bueno, Salomón sí sabía lo que era la reverencia, la solemnidad, ¿cierto? Con la mayor solemnidad, de una manera muy profesional, muy delicada, fueron colocando las piedras. Todo estaba terminado. Bueno, el templo propiamente dicho, dice el pastor Milton, tenía unos 9 metros de ancho por unos 27 de largo. Estamos hablando del templo de Salomón. A la entrada del frente, bueno, quiero decirles que este templo, Dios también, dice la hermana White, iremos a esa cita luego. Dios le mostró a Salomón, a David y a Salomón cómo se debía construir. Eso no fue un antojo de ellos. Así como le mostró a Moisés el modelo, Dios le mostró a David y a Salomón cómo se debía construir este templo. Por eso lo construyeron. El templo, propiamente dicho, tenía 9 por 27. A la entrada del frente, que daba hacia el oeste, había un pórtico que tendría unos 9 metros de largo por unos 5 de ancho. El pórtico del templo. En derredor de los otros lados del templo se habían edificado 3 hileras de cámaras, algunas de las cuales servían de dormitorios para los sacerdotes y los levitas que oficiaban en el templo. ¿Sí? Dice, y las otras como depósitos del dinero y otros dones dedicados a Dios. Voy a leer esto porque aquí vamos a recordar una lección importante. Mire, en derredor de los otros lados del templo se habían edificado 3 hileras de cámaras, algunas de las cuales servían de dormitorios para los sacerdotes, algunas piezas que servían de dormitorios para los sacerdotes y los levitas que ayudaban, que oficiaban en el templo, ¿sí? ¿Para qué más servían? Y las otras como depósitos del dinero y otros dones dedicados a Dios. ¿Cómo se le llama a los depósitos del dinero y dones dedicados a Dios? ¿Cómo le llama Malaquías a a esos lugares donde se depositaba el dinero de las ofrendas y otros dones que llevaban los israelitas allí al templo para los levitas? ¿Cómo se llamaba eso? El El alfolí. alfolí. El alfolí, muy bien, muchas gracias, hermana Ángela, muchas gracias, hermana, las que comentan. El alfolí, por eso el Señor, allá en Malaquías dice, me excusan la expresión, ¿no? Dice, malditos sois con maldición, dice el Señor, vosotros me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dijo el Señor. Hermanos, hoy en día se ha pervertido el concepto del alfolí. En la corporación adventista le pusieron a un sobrecito el de nombre alfolí. Y ese sobrecito no es más, debería llamarse el sobre de las indulgencias católicas, porque allí reciben diezmo, ofrenda, fondo de inversión, bueno, indulgencias, ¿sí? Y con esos recursos que reciben allí, le pagan a los pastores jesuitas, pagan a otros pastores de otras iglesias, practican abortos, apoyan empresas dedicadas a la construcción de armas, envían dineros al Concilio Mundial de Iglesias, que apoya a su vez las guerrillas. Hermanos, es toda una perversión, una corrupción. Le pagan el sueldo a los pastores que enseñan doctrinas de demonios y bueno, y una cantidad de cosas pervertidas con este concepto del alfolí. Ya llegará el momento de hablar de más de esto, ¿verdad? Dice, el templo estaba forrado interiormente con cedro revestido de oro en el cual se habían grabado figuras de querubines, palmas y flores. Esta historia de este templo de Salomón, que fue el que reemplazó al santuario terrenal de Moisés, el templo de Salomón,
Está escrita en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 6 y sus alrededores. Por favor, tomen tiempo para leer y empaparse de esta situación, de esta hermosa realidad, ¿cierto? Acerca de esto se dice, así que Salomón, allá en Primera de Reyes 6, 14 y 15, los que tienen la Biblia lo pueden leer directamente. Primera de Reyes 6, 14 y 15. Dice así, así que Salomón labró la casa y la acabó, y aparejó las paredes de la casa por dentro con tablas de cedro, vistiéndola de madera por dentro, desde el solado de la casa hasta las paredes de la techumbre, cubrió también el pavimento con madera de haya. Hermanos, Salomón hizo unos cambios en ese santuario, ¿sí? Hizo unos cambios, pero ordenados por Dios. Sí, ordenados por Dios, porque Dios le dio también los planos a David y a Salomón para que construyeran este templo. El tabernáculo original, mire este cambio, por ejemplo, el tabernáculo original no tenía piso, pero en el templo Salomón construyó desde el solado hasta lo más alto y fabricóse en la casa un oráculo, que es el lugar santísimo, dice el versículo 16. En el templo de Salomón, al lugar santísimo se le llama oráculo. Después de haber recubierto todo el interior del templo con cedro, de manera que ninguna piedra se veía. Fíjense que esas piedras grandotas, casi de 12 metros, hermanos, esas piedras largas y anchas con las que construyeron el templo de Salomón, se recubrieron con cedro, de manera que ninguna piedra se veía, dice los versículos 18, 21 y 22. Vistió Salomón de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del oráculo, o sea, del lugar santísimo, con cadenas de oro y vistióla de oro. Cubrió pues de oro toda la casa hasta el cabo. Hermanos, ese templo de Salomón era de oro puro, hermanos. Era piedras recubiertas de cedro y recubiertas de oro. Y para esto, hermanos, ustedes pueden leer allí en Segunda de Crónicas, hermanos, todas las personas vinieron de corazón por su amor a Dios, la devoción a Dios y el sacrificio voluntario, vinieron trayendo ofrendas. Y de este templo fue que se dijo, no traigan más ofrendas, hay demasiado. Bueno, sigamos, hermanos, solamente estamos poniendo el contexto. En el oráculo, que es el lugar santísimo del templo Salomón, en el oráculo, lugar santísimo, fue colocada el arca del pacto de Jehová. Noten ustedes, hermanos, que durante tantos siglos el arca del pacto, que contenía los 10 mandamientos, fue preservada o colocada en el lugar santísimo del tabernáculo de Moisés. Ahora Salomón construye el templo y esa misma arca la coloca en el santuario de Salomón. Mas no va a ser así en el siguiente templo. Algo va a pasar con el arca. Y en el siguiente templo de Herodes tampoco va a estar el arca. Algo pasó con el arca. Recuerden que este templo de Salomón es el que destruyó Nabucodonosor y se llevó una cantidad de vasos y utensilios de oro y de plata, se los robó, despojó el templo. Y obviamente pasaron 70 años de eso y después el Señor levanta, ¿cierto? La orden para reconstruir a Jerusalén con su templo. Voy a seguir. El arca original tenía 2 querubines. Bueno, en el oráculo, lugar santísimo, estoy hablando del templo de Salomón, fue colocada el arca del pacto de Jehová. El arca original del tabernáculo de Moisés, el arca original tenía 2 querubines hechos de oro puro. Pero, ahora en el templo de Salomón dice, pero se hicieron ahora 2 querubines más que se pusieron sobre el piso. ¿Dónde estaban los otros querubines? En el tabernáculo de Moisés. ¿Dónde estaban? Sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca. Ahora Salomón hace, por orden de Dios, 2 querubines más que se pusieron sobre el piso y entre ellos se colocó el arca. Estos nuevos querubines eran de madera de olivo
y tenían más o menos unos 4.5 metros de altura cada uno. 4 o 5 metros, 4.5. Ambos querubines eran de un tamaño y de una hechura, o sea, las mismas dimensiones. Y allí lo dice Primera de Reyes 6:25, hermano, lo puedes leer tú directamente. Los cuales querubines, dice Primera de Reyes, los cuales querubines extendían sus alas de modo que el ala del uno tocaba la pared y el ala del otro querubín tocaba la otra pared. Y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en la mitad de la casa, de acuerdo a Primera de Reyes 6, versículos 25 al 27. ¿Qué dice? Explicación. Esto daba a los dos querubines una envergadura combinada de más o menos 9 metros. Esos dos querubines que medían 4,5 metros de alto, que estaban desde el piso y en el centro del arca, daban una envergadura, o sea, una área que cubrían más o menos de 9 metros, porque tocaban de pared a pared. ¿Sí? Estos querubines estaban también revestidos de oro. Y en las paredes de la casa que los rodeaba había esculpidas figuras de querubines, palmas y flores abiertas tanto en el interior como en el interior. Ahora voy a hacer una pregunta, hermanos. Y aquí me voy a dar cuenta de una realidad. ¿Dónde han visto ustedes estos querubines? Estos querubines que están en el piso, que son grandes, que abarcan casi todo el ancho del santuario, del lugar santísimo. ¿Dónde los han visto? Hermanos, confírmenme que me están escuchando, por favor. ¿Alguien, alguien habló? Qué pena que no. A ver si le pido a Hermano Daniela que Carlos, muy me... buenas noches. Señor los bendiga. A ver, hermana Ángela. Sí, hermano, ¿cómo le va? ¿Cómo van todos? Amén, hermana. ¿Dónde han mirado estos querubines? ¿Dónde miramos esos querubines, hermanos? Que acaba de Querubín, escribir, que se acaba de describir en el templo de Salomón. en el lugar santísimo. Sí, pero quiero decir, sí, están en el lugar santísimo del templo de Salomón, pero nosotros, ¿dónde los hemos visto? ¿Alguien los ha visto en alguna parte? Pues, hermano, él hizo, aparte de los querubines que él hizo, o sea, aparte de los dos que están en el arca, él hizo creo que otros dos más, pero Sí. Bueno, hermanos, no miren. recuerdo, hermano. Bueno, les voy a mostrar y ustedes me acaban de dar de testimonio de que no han ido a las tablas de Abacú, no han ido a revisarlas, no las han estudiado, hermanos. Mire, en estos diagramas proféticos donde está la historia, hermanos, la historia de nuestros pioneros, la profecía cumplida, las profecías de Daniel y Apocalipsis escrita en tablas que fueron las tablas que utilizaron nuestros pioneros para predicar el Evangelio a partir de 1842, cuando se realizó por Charles Fitch, la primera. Este diagrama que vemos aquí, el primer diagrama es el de 1843, ¿cierto? Aquí no aparece, pero, hermanos, en el diagrama de 1844, ustedes ven allí las profecías con las fechas ya corregidas, hermanos, y aquí, mire, aquí aparece, hermanos, el lugar, el santuario terrenal. Aquí está el altar del holocausto, la fuente, aquí está la entrada a la puerta del lugar santo, el candelero, la mesa, ¿cierto? El altar del incienso, el segundo velo, y miren aquí. Aquí está, hermanos, aquí está graficado, por favor, tienen que ir al diagrama, ¿cierto? Aquí está graficado, hermanos, el diagrama aquí está en el lugar santísimo. Miren, además, aquí está el arca.
del pacto. Este es el propiciatorio. Además de los 2 ángeles que tenía el tabernáculo de Moisés, ¿cierto? Están los 2 ángeles de 4,5 metros de alto, con sus alas extendidas, que la una tocaba la pared, la otra tocaba la otra pared, y aquí se tocaban entre ellas, ¿cierto? Para que por favor lo tengamos en cuenta. Bueno, hermanos, ¿está bien, hermanos? Ahí en el diagrama de 1844 están dibujados, para que nadie vaya a decir, bueno, es que allí los pioneros adventistas pusieron unos ángeles parados y resulta que eso está mal representado. No, hermanos, no es así, ¿sí? No es así. Sencillamente están allí dibujados porque así se presenta en el templo de Salomón. Bueno, y lo más seguro es que este mismo modelo se iba a presentar en el templo de Zorobabel, ¿no es cierto? Eso es lo más seguro. Bueno, hermanos, voy a ir un ratico, voy a volver entonces por un momento aquí, ¿cierto? Donde estábamos. En el primer departamento del templo de Salomón se hicieron varios cambios. Bueno, ya vimos algunos cambios. A ver, hermanos, se han estado atentos. Hasta aquí. ¿Qué cambios se han hecho en el templo de Salomón que no tenía el santuario, el tabernáculo de Moisés? Ayúdenme, por favor, a recordar. ¿Qué cambios se han hecho? ¿Qué cambios han notado ustedes? Bueno, tenía piso, ¿no es cierto? El templo de Salomón le hizo piso, ¿cierto? Y tenía otras estructuras, ¿sí? Otras estructuras que ya las mencionamos, pero aquí las va a recalcar. Dice, delante del oráculo, ¿a qué se le llama oráculo en el templo de Salomón? Al lugar santísimo. Se hallaba el altar del incienso como en el tabernáculo de Moisés. Y dicho altar es mencionado en algunas versiones como perteneciente al lugar santísimo. Hermanos, miren, Milton Andreasen, el pastor Milton Andreasen, cuando escribe este libro, antes de 1860, él da testimonio de que en algunas versiones de la Biblia aparece este altar del incienso en Hebreos mencionado en el lugar santísimo. Y ya hemos explicado por qué, ¿no es cierto? Dice, delante del oráculo, o sea, del lugar santísimo, se hallaba el altar del incienso como en el tabernáculo de Moisés. Y dicho altar es mencionado en algunas versiones como perteneciente al oráculo, o sea, al lugar santísimo. En vez de un candelabro, había ahora 10. ¿Escucharon esto, hermanos? En vez de un candelabro, había ahora 10. 5 a un lado y 5 al otro lado. Esa es una diferencia también. Estos candelabros eran de oro puro, como también los vasos, los despabiladeras, las vasijas, las cucharas y los incensarios. Primera de Reyes 7, 49 y 50. Allí está escrito, hermanos. ¿Sí? En vez de una mesa que tuviera los panes de la proposición, había 10, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. O alguien dirá, pero es que este no lo hizo conforme al modelo que se le mostró a Moisés. Bueno, hermanos, vamos a ver más adelante que a David y a Salomón Dios también les mostró cómo debía construir. ¿Cuáles son las razones? El Señor solamente lo sabe, pero aquí hay diferencias, ¿cierto? Allí dice, segunda de Crónicas 4:8, que en vez de una mesa habían 10. El altar de los holocaustos o altar de bronce, como se lo llama a veces, fue considerablemente ampliado en el templo de Salomón. El altar del antiguo tabernáculo había tenido unos 240 metros de lado. El altar de Salomón era de dimensiones casi 4 veces mayores, o sea, de unos 9 metros de lado, grandota, ese altar. Y casi 5 metros de altura. Las ollas, las palas, los garfios y vasijas usados para el servicio del altar eran de bronce. El santuario había tenido una fuente para la limpieza, una fuente. ¿Recuerdan la fuente que estudiamos en el santuario de Moisés, en el tabernáculo? En el templo de Salomón, esta fuente fue grandemente ampliada
Vino a ser un gran recipiente de bronce que tenía 4.5 metros de diámetro. Así, 4.5 metros. 240 metros de alto y capacidad para 64.000 litros de agua. Eso era inmenso, hermanos. Y se llamaba el mar de fundición, según Primera de Reyes 7:23 al 26. El bronce que estaba hecho tenía el espesor de la mano de un hombre. El borde era labrado como el borde de una copa con flores de lirios. Todo el mar descansaba, todo el mar, toda esa fuente descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 al poniente, 3 al mediodía y 3 al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, o sea, la fuente, y las traseras de ellos estaban hacia la parte de adentro. Primera de Reyes 7:25. Fíjense que en Primera de Reyes, capítulo 6 en adelante, se comienza a hablar del templo de Salomón, hermanos. Importante, ¿cierto? Además de esta gran fuente, había 10 más pequeñas colocadas sobre ruedas, de manera que se podían llevar de un lugar a otro. Estas fuentes contenían cada una unos 1.200 litros de agua y se usaban para lavar las partes del animal que habían de ser quemadas sobre el altar del holocausto. Segunda de Crónicas 4:6. Cada una de esas cubas estaba colocada sobre una base de bronce. Las ruedas eran como la hechura de las ruedas de un carro, sus ejes, sus rayos y sus cubos y sus hinchos, todo era de fundición. Allí comienza, dice, no se nos da el tamaño del atrio, pero debe haber sido, por supuesto, mucho mayor que el del tabernáculo. Por eso la profeta de Dios le llama a este templo de Salomón un templo de esplendor inigualable. En Primera de Reyes 6:22 se halla una declaración interesante acerca del altar del incienso. Los versículos anteriores describen el oráculo o lugar santísimo. Se dice que estaba allí el arca que contenía los 10 mandamientos y en relación con ella el altar de cedro. Dice Primera de Reyes 6:22. ¿Sí? Hermanos, vamos a esa cita, por favor. Yo quiero que leamos todos esa cita. Primera de Reyes 6:22. Alguien que tenga el texto, por favor, y que lo lea. Primera de Reyes 6:22. ¿Cómo dice, hermanos? Bueno, mis hermanos se están demorando. 6:22 dice así. Cubrió pues de oro toda la Amén. casa. Adelante, hermano. ¿Quién lo tiene? Amén. Por favor, Dice, léalo. cubrió pues de oro todo el interior de la casa y también vistió de oro todo el altar que estaba ante el lugar santísimo. Muy bien. Versículo 19. El 19 dice, en lo más interior de la casa estaba el lugar santísimo para poner allí el arca del pacto del Señor. ¿Y el 20? El lugar santísimo estaba en el interior y medía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de alto, y lo cubrió de oro purísimo. También hizo un altar de cedro. Ok, Sí. fíjense que el comentario del pastor Andreasen dice en Primera de Reyes 6:22, 19 y 20 que leímos, se halla una declaración interesante acerca del altar del incienso. Los versículos anteriores describen el oráculo, o sea, el lugar santísimo. Se dice que estaba allí el arca que contenía los 10 mandamientos y en relación con esa arca estaba el altar de oro, o sea, el altar del incienso, ¿cierto? Obviamente separado por un velo. Ese altar, dice el versículo 22, estaba delante del lugar santísimo. Esto puede tener cierta relación con la cuestión que suscita la redacción del capítulo 9 de Hebreos, donde el altar del incienso está omitido al describir los muebles del primer departamento. En Hebreos 9 no se menciona el altar del incienso al describir el lugar santo, ¿recuerdan? Y se menciona un incensario en el segundo departamento. Esta es la razón. Esta es la razón. No es que se haya trasladado el incensario al lugar santísimo, sino que estaba muy relacionado con el arca del pacto, ¿cierto? La versión revisada americana tiene altar de incienso
en vez del incensario, aunque en una nota marginal se conserva la palabra incensario. Allá hay versiones, hermanos, que ponen directamente el altar del incienso en lugar santísimo, ¿cierto? Pero dice, sea lo que fuere, es digno de notar que en Hebreos 9:2 omite el altar del incienso en la descripción del lugar santo. La mención que en Primera de Reyes 6:22 hace cierta versión de que el altar del incienso, aunque situado en el lugar santo, pertenecía al Santísimo, se considera generalmente como la traducción correcta. Porque en ese altar del incienso que estaba en el lugar santo, ¿cierto? Se ponía el incienso, pero ese incienso prácticamente llenaba también el lugar santísimo y estaba muy relacionado, íntimamente relacionado, muy cerca del arca. Por eso es que quizás en Hebreos no se lo menciona, no se lo describe en el lugar santo. Pero ya nosotros sabemos en dónde fue puesto y cuál era la orden de Dios, ¿no es cierto?, para ese santuario. Entendemos, por lo tanto, que lo declarado en Éxodo 36 es que el altar del incienso se hallaba situado delante del velo en el lugar santo, delante del propiciatorio, hace la aclaración. Y que su uso era tal que en cierto sentido pertenecía también al lugar santísimo, porque ese incienso, ¿por qué? Ese incienso del altar del incienso también entraba al lugar santísimo, muy íntimamente. Como es un hecho que el incienso llenaba el lugar santísimo tanto como el lugar santo, esto parece en conjunto ser la mejor opinión respecto del asunto. Bueno, pasemos al templo de Zorobabel. Hemos visto aquí dos santuarios ya, el tabernáculo y el templo de Salomón. Hemos visto estos dos. Ya hemos aprendido que durante siglos estuvo el santuario terrenal, el de Moisés, pero que fue reemplazado por el templo de Salomón. Ahora viene el templo de Zorobabel. ¿Por qué se construyó el templo de Zorobabel? Vamos a ver. El templo edificado por Salomón fue destruido durante las invasiones de Nabucodonosor en el siglo 6 a.C. El templo de Salomón es el que fue destruido y que se menciona allí en el libro de Daniel, que vino Joacim, ¿cierto? Estando Joacim rey de Judá, vino Nabucodonosor y sitió la ciudad y la destruyó el templo también. Perdón. Tanto los gobernantes como el pueblo se habían apartado gradualmente de Jehová y hundido cada vez más en la idolatría y el pecado. En los tiempos de Salomón, hermanos, a pesar de todo lo que Dios hizo para corregir estos males, los israelitas persistieron en la apostasía. Hermanos, hoy en día el Estado de Israel y los musulmanes pelean por un territorio y quieren construir para ellos el tercer templo, para esperar que venga por primera vez el Mesías y van a restablecer ellos el sistema de sacrificios. Hermanos, por favor, aprendamos bien esto para poderles explicar a muchos que están hermanados con el Estado de Israel, que han abrazado el sionismo y que están pensando que hay que ir a Jerusalén y que allá se va a encontrar la salvación y a ir a la Tierra Santa. Aprendamos todo esto para poderles explicar. Es que ni siquiera es el tercer templo, hermanos, porque pasó el tabernáculo, vino el templo de Salomón. Ahora viene el templo de Zorobabel, vendrá el templo de Herodes, haciendo a un lado el tabernáculo de Moisés. Allí ya hay tres templos, el de Salomón, el de Zorobabel, el de Herodes. Este sería para ellos el cuarto templo. Y metiendo el terrenal, el de Moisés, sería el quinto. Y ellos todos están creyendo en construir el tercer templo. Y los evangélicos creen en eso también. Los sionistas, vara del pastor, todo el mundo creyendo en esta mentira. Aprendamos, por favor, ¿cierto? Dice, tanto los gobernantes como el pueblo se habían apartado gradualmente de Jehová y hundido cada vez más en la idolatría y el pecado. A pesar de todo lo que Dios hizo para corregir estos males, los israelitas persistieron en la apostasía.
Dios les envió profetas con amonestaciones y ruegos, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo, y que no hubo remedio, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, babilonios, que mató a cuchillo sus mancebos, sus jóvenes, en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Allí está escrito en Segunda de Crónicas 36, 16 y 17. Entonces, ¿cuál fue el templo que destruyó Nabucodonosor? El templo de Salomón. En esta destrucción de Jerusalén con los babilonios, 600 años antes de Cristo, los soldados de Nabucodonosor quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron al fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus vasos deseables, dice el versículo 19 de Segunda de Crónicas 36. Esta no es la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, es la destrucción del templo de Salomón, 600, en el siglo VI antes de Cristo. Los que quedaron del cuchillo pasáronlos a Babilonia. Allí se fue Daniel y sus compañeros. Y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Hermanos, aquí en estos versículos, apunten por favor, Segunda de Crónicas 36, 20. Allí se da testimonio también para la historia que después de Babilonia siguió el reinado de los persas. ¿Sí? El orden de los imperios, de Daniel 2, que se confirma en Daniel 8. Aquí en Segunda de Crónicas también hay un texto para demostrar que después de Babilonia siguió Medo-Persia. Así empezó lo que se llama el cautiverio de 70 años. Fíjense, hermanos. Entonces, la historia y la profecía nos dicen que a estos jóvenes que se llevaron a Babilonia, era el cumplimiento de Jeremías 25:11, ¿cierto? De los 70 años del cautiverio en Babilonia, que en Daniel 9 dice que Daniel estaba revisando los años y se dio cuenta que estaban a punto de cumplirse, entonces ora, ayuna y sucede lo que sucede. Bueno, así empezó lo que se llama el cautiverio de 70 años para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. El esplendor del templo de Salomón puede juzgarse por los despojos que Nabucodonosor llevó de Jerusalén. ¿Qué se llevó Nabucodonosor de Jerusalén de ese templo? Miren, una enumeración hecha en Esdras, capítulo 1, del 9 al 11, indica 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 otras tazas de plata y 1000 otros vasos. En esos vasos fue que Belsasar mandó a traer a la fiesta para tomar licor. Fue cuando le apareció la lectura en la pared, Mené, Mené, Tekel, Uparsin, ¿sí? Cuando Babilonia fue destruida y tomada por los persas. Todos los vasos de oro y de plata, 5400, dice Esdras capítulo 1, 9 al 11. Israel estuvo en cautiverio durante 70 años. Cuando se cumplieron estos años, recibió permiso para regresar el decreto de restaurar a Jerusalén. 457, año 457 antes de Cristo. Pero muchos habían estado en Babilonia tanto tiempo que preferían quedar. Ay, hermano. Menos mal que me están escuchando varias personas. Miren lo que sucedió con el pueblo, los israelitas, los judíos, que fueron llevados a Babilonia. Fueron llevados a Babilonia. El Señor les había dicho que eran 70 años de cautiverio. Pero estaban tan acostumbrados a Babilonia y tan contentos de a gusto en Babilonia que desobedecieron la orden de Dios de salir de Babilonia para ir a adorar en el templo al verdadero Dios. Estaban tan familiarizados y tan a gusto con las costumbres de Babilonia, hermanos, que se quedaron en Babilonia. No quisieron salir de Babilonia a adorar al verdadero Dios. Hermano amado, hoy en día el Señor ha mandado a sus hijos, a sus siervos,
ayudar a salir de Babilonia, de la apostasía, a muchas personas que se encuentran allí en la corporación adventista. Y ellos están ahí tan a gusto, tan felices, tan cómodos, que no quieren salir de Babilonia y prefieren quedarse en Babilonia. Qué triste historia, ¿no? Qué triste historia para ellos. ¿Sí? Dice, pero muchos habían estado en Babilonia tanto tiempo que preferían quedarse en Babilonia. Sin embargo, estos que se prefirieron quedar en Babilonia, estos que se prefieren quedar ahora en la corporación, son como los católicos. El católico dice, yo nací católico, mis padres fueron católicos, yo me quedo en la iglesia católica y aquí muero en la fe católica. El adventista de la corporación, el que ya tiene el espíritu de error, piensa lo mismo. Mis padres fueron católicos, soy adventista de cuarta generación, de quinta generación, y mis padres y yo vamos a quedarnos aquí porque esa es la iglesia que Dios va a llevar al cielo. Y el pastor Bor dice, yo sé que la iglesia está en apostasía, yo sé que están ordenando mujeres, que hay transexuales, que hay homosexualismo, que hay jesuitas, pero yo soy un pastor en regla y ofrezco mis diezmos a la iglesia y tengo mi ministerio unido al Estado como la iglesia está unida al Estado. Y hay otros que dicen todavía más. Así me echen de la iglesia, si me sacan por la puerta, yo me entro por una ventana, yo me entro por la parte de atrás. Espíritu de error. Se los llamó a salir de Babilonia. Se los tomó por el brazo como un ángel de Dios en forma de persona vino a Sodoma, a las ciudades de la llanura, y tomó a Lot por el brazo y le dijo, escapa por tu vida, escapa por tu vida. Y a regañadientes salieron. La esposa de Lot salía de Sodoma, pero su corazón estaba en Sodoma. Y eso la llevó a la destrucción. Hermano, si algún día el Señor te ayuda a salir de Babilonia, a salir de Sodoma, si el Señor te ayuda a salir de la corporación adventista, que es una hermana de la ramera, una hermana de Babilonia, no eches en tus maletas nada de la corporación. Hay muchos que se han salido de allá, pero se trajeron en sus maletas la adoración, los himnos católicos, los símbolos, las frases, bueno, tantas cosas, las fiestas paganas. Y cuando se les llama la atención, se enojan. La jerarquía se la trajeron, la adulación, la infalibilidad de los pastores, de los ungidos de la corporación. Entonces, cuando se los amonesta, entonces se sienten atacados, infalibles, se sienten infalibles, modelo católico. Hermanos, gloria a Dios por las personas que nos reprenden, nos enseñan, nos corrigen. Gracias a Dios por esas personas. Y gracias a Dios por las personas que aceptan la corrección, que aceptan, hermanos, que aman la instrucción. Dice el sabio Salomón, el que ama la instrucción ama la vida. Bueno, entonces, hermanos, sin embargo, regresó un residuo, un remanente regresó de allá de Babilonia. Regresó un remanente y a su debido tiempo fueron echados los fundamentos. Noten, cuando el remanente regresa de Babilonia, a su debido tiempo fueron echados los fundamentos del nuevo templo. Ese templo de Salomón había sido destruido. Ahora el Señor permite que salgan, que haya un decreto, porque el Señor así lo había establecido. Y cuando regresan, el Señor a su debido tiempo permiten que se echen los cimientos del nuevo templo. ¿Cómo se llama ese templo? El nuevo templo que reemplazó al templo de Salomón que fue destruido por Nabucodonosor. Y todo el Lo de pueblo dice, Zorobabel. el templo de Zorobabel. Esdras 3:11. Esdras 3:11. Y todo el pueblo aclamaba con grande júbilo, alabando a Jehová, porque a la casa de Jehová se echaba el cimiento. Oh, hermano,
Qué alegría es, hermanos. Me imagino la alegría de estos israelitas, de estos judíos, volviendo, hermanos, y viendo que el templo donde iban a adorar a su verdadero Dios, donde iban a adorar con los sacrificios de Dios, ahora se estaba construyendo. Tanto tiempo sin poder hacer sacrificios, sin poder alabar verdaderamente al Dios verdadero. Y ahora lloraban de la alegría, gritaban de la alegría. Qué alegría es, hermanos, ahora para ti y para mí, haber salido de esa Babilonia y ahora venir a adorar en el verdadero templo que está en el cielo, no en templos terrenales, que siguen las normas del gobierno, que si el gobierno dice que hay que cerrarlos, pues los cierran porque son iglesias del Estado y tienen que permanecer cerrados. Si el gobierno dice que hay que hacer protocolo y que hay que entrar con tapabocas y hay que sentarse 2 o 3 personas cada metro por allá y tienen que cumplirlo porque son iglesias del Estado, nosotros adoramos al Dios que está en el templo celestial para la gloria de Dios. Ahora, no obstante, no era todo gozo, dice, porque muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los cabezas de los padres ancianos que habían visto la primera casa, o sea, el templo de Salomón, viendo fundar esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía discernir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro del pueblo, porque clamaba el pueblo con grande júbilo y oías el ruido hasta de lejos, dice Esdras 3:2. Unos lloraban de alegría, otros lloraban de tristeza al ver cómo se estaba construyendo ese templo. Bueno, un día entenderemos por qué. El templo así edificado fue llamado el templo de Zorobabel, pues tal era el nombre del que dirigiera la obra. Era Zorobabel el que estaba dirigiendo la obra. Esdras capítulo 3 podemos leer. No se sabe mucho acerca de su estructura, pero se supone, y quizás con buenos motivos, que seguía las líneas del templo de Salomón. Ya no había arca. Esto que es importante, hermanos. Ya en el templo de Zorobabel no había arca. El pastor Milton Andreasen, experto en el santuario, dice, ya no había arca. Esta, o sea, el arca, había desaparecido en el tiempo de la invasión de Nabucodonosor. No se sabe, allí no menciona, ustedes escucharon, hermanos, y leyeron lo que Nabucodonosor se llevó del templo, ¿verdad? Cuchillos, tazones, vasos de oro, vasos de plata, pero ahí no se menciona que se llevó el arca. ¿Qué pasó con esa arca? El pastor Andreasen hace este comentario. Ya no había arca en el templo de Zorobabel. Esta había desaparecido en el tiempo de la invasión de Nabucodonosor. La tradición declara que algunos hombres santos tomaron el arca y la escondieron en las montañas para evitar que cayese en manos profanas. Como quiera que sea, el lugar santísimo no tenía, fíjense que ya en el templo de Zorobabel, el lugar santísimo no tenía sino una piedra que servía como sustituto del arca en el día de las expiaciones. Ya no había arca en el templo de Zorobabel, en el templo que reedificaron a partir del año 457. En ese lugar santísimo ya no estaba el arca. El arca desapareció. La tradición dice que algunos santos hombres de Dios la escondieron en alguna parte y Dios quizás lo permitió para que no fuera profanada. Ese templo fue usado hasta cerca del tiempo en que Cristo apareció. Fíjense la historia. El templo de Zorobabel, que sustituyó al templo de Salomón, fue usado hasta cerca del tiempo en que Cristo apareció. Entonces fue reemplazado por el templo de Herodes. O sea que el templo de Herodes reemplazó al templo de Zorobabel, el templo de Herodes. Y es del templo de Herodes que vamos a terminar esta noche el estudio, porque aquí hay cosas bien interesantes, ¿cierto? El templo de Herodes. Herodes subió al trono en el año 37 antes de Cristo. Una de las primeras cosas que hizo fue construir una fortaleza llamada la Antonia, al norte del sitio, al norte del lugar del templo, del sitio del templo.
y vincularla con el templo por un pasaje subterráneo. Entonces, Herodes construye una fortaleza cerca del templo en la parte norte y la conecta a través de un túnel subterráneo. Herodes, romano. Algunos años más tarde, decidió reedificar el templo en mayor escala que nunca antes. Herodes, reedificar el templo en mayor escala que nunca antes. Los judíos desconfiaban de él. Ahora, ¿por qué es que Herodes, siendo romano, decide reconstruir el templo? Bueno, hay que ir a la historia y ver esa liga de los judíos con los romanos, ¿cierto? La liga judía con los romanos. Los judíos desconfiaban de él y no quisieron dejarlo proceder a la edificación hasta que hubiese demostrado su buena fe reuniendo los materiales necesarios para la estructura antes que se derribase ninguna parte del templo antiguo. Entonces los judíos dijeron, bueno, a ver, si usted quiere reedificar, reconstruir el templo, primero, a ver, queremos ver los materiales y que esté todo listo y entonces sí procedemos. Pero esa reedificación no la va a hacer usted, la vamos a hacer nosotros. Usted va a poner los materiales, nosotros la vamos a reedificar. ¿Cuáles serán los fines? Vamos a ver. Él cumplió voluntariamente con este requisito. Los sacerdotes insistieron también en que ninguna persona común trabajase en el templo y declararon necesario que los sacerdotes mismos erigiesen la estructura del templo. Por esta razón se dedicaron algunos años a adiestrar 1000 sacerdotes como albañiles y carpinteros para que trabajasen en el santuario. Hicieron todo el trabajo relacionado con los dos departamentos del templo. En conjunto, se emplearon en la construcción unos 10,000 obreros expertos. Ahora, ¿cómo se construyó este templo, hermanos? Fíjense, con 10,000 obreros expertos, cerca del tiempo en que naciera el Señor Jesucristo. Cerca, no había nacido todavía. Las operaciones de construcción empezaron más o menos hacia el año 20 antes de Cristo. El templo mismo fue terminado en 1 año y medio. Tenían todo listo. Pero se necesitaron 8 años más para terminar el atrio y los claustros. En Juan 2:20 se declara que en el tiempo de Cristo el templo había estado en construcción 46 años. Vamos a leer Juan capítulo 2, versículo 20, a ver qué dice. Vamos todos, por favor, a leer esa cita. Juan capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra de Dios. Juan 2:20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Hermanos, ¿ustedes se habían detenido a pensar por qué los judíos dijeron eso? En 46 años fue edificado este templo y tú dices que en 3 días lo edificarás. Es por esta razón. Las operaciones de construcción empezaron más o menos hacia el año 20 antes de Cristo. Entonces habían pasado esos 20 años antes de Cristo más los 26, que es la época donde se narra ahí Juan capítulo 2, 46 años. Por eso los judíos le dicen a Jesús, se han demorado 46 años y tú dices que en 3 días. Entonces el templo mismo fue terminado en 1 año y medio, pero se necesitaron 8 años más para terminar el atrio y los claustros. En Juan 2:20 se declara que en el tiempo de Cristo el templo había estado en construcción 46 años. De hecho, no estuvo el templo completamente terminado hasta el año 66 después de Cristo. Miren qué particular, hermanos. Ese templo que se comenzó a construir unos 20 años antes de Cristo, siguió en construcción, en construcción, y dice que se terminó de construir en el año 66 después de Cristo, poco antes de la destrucción de Jerusalén por los romanos. Hermanos, ese templo se termina de construir y no pasan 3, 4 años y es derribado. ¿Ustedes se imaginan cómo era el esplendor de ese templo? Miren, vamos a ver.
que hasta los mismos discípulos le dijeron al Señor Jesús, mira, y el mismo Señor dijo, ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra. El templo de Herodes era una estructura hermosísima. Estaba edificado de mármol blanco cubierto con placas de oro. Se elevaba en una eminencia a la cual se llegaba por gradas desde todas direcciones y constituía una serie de terrazas. Alcanzaba una altura de 120 metros sobre el valle y podía verse desde gran distancia. Ese fue el templo que miró, ¿cierto? El Señor, sobre el cual lloró. A ese templo asistió el Señor, ¿sí? Alcanzaba una altura de 120. Dice, Josefo lo compara a una montaña cubierta de nieve. Era algo bello, especialmente cuando se lo veía desde el Monte de las Olivas por la mañana, bajo el esplendor del sol. Era una de las maravillas del mundo. El tamaño de los dos departamentos, el Santo y el Santísimo, era el mismo que en los templos de Salomón, a saber, que el templo mismo tenía unos 27 metros de largo y 9 metros de ancho. El lugar santo estaba separado del Santísimo por un tabique de unos 45 centímetros, con una abertura delante de la cual colgaba el velo mencionado en Mateo 27:51. Fue en este templo de Herodes que se rompió el velo de arriba abajo, hermanos, de Mateo 27:51, que se desgarró cuando murió Jesús. No había muebles en el lugar santísimo, tampoco estaba el arca en este templo de Herodes, sino tan solo la piedra que quedaba del templo de Zorobabel, sobre la cual el sumo sacerdote colocaba su incensario en el día de las expiaciones. Los muebles que había en el lugar santo eran probablemente los mismos que en el templo de Salomón. Directamente sobre el lugar santo y el santísimo había cámaras o salones donde los sacerdotes se reunían en ocasiones fijas. El Sanedrín, que se menciona ahí, hermanos, donde se reunió el Sanedrín para decidir la muerte del Señor, donde muchas veces se reunió el Sanedrín para perseguir a Pablo y a los discípulos. El Sanedrín se reunió también allí durante un tiempo. En el piso de la pieza situada sobre el lugar santísimo había trampas por las cuales una jaula podía bajar al lugar santísimo situado abajo. Bueno, eso era para que los trabajadores bajen a hacer las reparaciones o pintura y no vean el lugar santísimo, sino que bajaban como en una jaula cubierta y solamente miraban la pared. Bueno, ese detalle pues no es muy importante, ¿cierto? Sigo leyendo. Como únicamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, este plan permitía que se hiciesen las reparaciones necesarias sin que los obreros entrasen ni estuviesen en el lugar santísimo propiamente dicho. A un lado del templo mismo había piezas para los sacerdotes y también para el almacenamiento, lo mismo que en el templo de Salomón. Había también un pórtico en la parte delantera que se extendía unos 12 metros más allá de los costados del templo, dando al pórtico una anchura total de unos 48 metros. El patio exterior del templo de Herodes era un gran recinto, no completamente cerrado, cuadrado, perdón, que tenía más o menos 300 metros de cada lado. Allí lo describe el patio, hermanos. Hizo un águila, pero se la hicieron retirar. A unos 12 metros frente al pórtico del templo y al este se hallaba el altar de los holocaustos. Este altar era mayor que el que había en el templo de Salomón. Bueno, allí menciona cómo era. En el pavimento, cerca del altar, había anillos donde podían atarse los animales destinados al sacrificio, más o menos algo parecido, ¿no? Al santuario, templo de Salomón. Allí habla de lo que se reúne, pero dice la parte del atrio que estaba más cerca de su entrada se llamaba el atrio de los gentiles. Había un atrio solamente para los gentiles. Un parapeto de piedra separaba este atrio del resto del recinto. Ningún gentil podía pasar sus límites. En el parapeto se hallaba la inscripción: ningún extranjero ha de entrar más allá de la balaustrada y talud que rodea el lugar sagrado. Cualquiera que sea prendido será responsable de su muerte, que seguirá. Porque los judíos pensaban que Pablo había transgredido esta ordenanza, se apoderaron de él en el templo y lo hicieron arrestar por los romanos. Eso está relatado en Hechos 21-28. En 1880, una época familiar de los pioneros, se halló esta inscripción y se encuentra ahora en el museo. Bueno,
El templo de Herodes era tal vez la estructura más hermosa que el mundo hubiese conocido. Era el orgullo de los judíos. Sin embargo, fue destruido. No será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida, había dicho Cristo en Mateo 24:2. Esta profecía se cumplió literalmente. No quedó piedra sobre piedra. Y de ahí los judíos, cuando fue destruido ese templo y la ciudad, fueron esparcidos por todo el mundo, hermanos. Habían perdido ya, se había acabado para ellos como nación el tiempo de gracia. Y ahora, hermanos, ahora pretenden construir, dizque el tercer templo para esperar al Mesías, para restablecer ahí el sistema de sacrificios, pero desconocen la realidad. Ya el Señor no ha hecho pacto con ellos. Ellos violaron el pacto. Ahora el Señor ha hecho pacto con el Israel espiritual, con nosotros que somos descendencia de Abraham, ¿cierto? Bueno, hermanos, el templo ya no existe, dice, y el servicio del templo cesó, pero permanece la lección. Será bueno que estudiemos cuidadosamente el servicio que se llevaba a cabo en el santuario terrenal. Esto nos permitirá apreciar mejor lo que está sucediendo ahora en el santuario celestial. Esta es la lección, hermanos, que queremos dejar esta noche. Todos los servicios que se hacían en el tabernáculo de Moisés, en el templo de Salomón, en el templo de Zorobabel y en el templo de Herodes, hermanos, solamente, ¿sí? En esos servicios que se hacían en ese santuario, ¿cierto? Nos va a permitir o nos está permitiendo apreciar mejor lo que se está haciendo, lo que está sucediendo en el santuario celestial, ¿sí? El santuario original y los 3 templos mencionados tenían ciertas cosas en común, aunque diferían en algunos detalles. Todos tenían 2 departamentos, el Santo y el Santísimo. Todos tenían un altar del incienso, un altar de los holocaustos, una fuente, una mesa de los panes de la proposición y un candelabro. Los 2 primeros, o sea, el santuario de Moisés y el templo de Salomón, tenían un arca que desapareció hacia el año 600 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor destruyó ese templo. El sacerdocio era el mismo en todos, como también las ofrendas y los sacrificios. Durante más de 1000 años, Israel se reunió en derredor del santuario. ¿Qué bendición habría recibido si hubiese discernido en sus sacrificios al ser prometido en el huerto del Edén, al Cordero que quita el pecado del mundo? Y entonces el capítulo termina diciendo el pastor, temamos, no rechacemos, hermanos, el servicio del santuario celestial. Aceptemos la existencia del santuario celestial, los servicios que nuestro sumo sacerdote hace allí y que está haciendo ahora el día final de la expiación. Porque él entró al lugar santo del año 31, cuando ascendió al cielo, hasta 1844. En 1844, de acuerdo a la profecía, entonces pasó al lugar santísimo. Ese es el tema que vamos a estudiar de ahora en adelante. ¿Cómo es que estos servicios de estos santuarios perdieron su significado? ¿Por qué lo perdieron? Y entonces ahora, ¿cómo es que los ojos del pueblo de Dios, de acuerdo a la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14, ahora los ojos se vuelven hacia el santuario celestial? ¿Y cómo es que se va a cumplir, hermanos, la profecía de Daniel 8:14? ¿En qué templo es que se debía cumplir la profecía de Daniel 8:14 de que el santuario, que al final de las 2300 tardes y mañanas el santuario iba a ser purificado? Qué interesante, qué emocionante estudiar esto, hermanos. Por eso dice, temamos, no sea que siéndonos dejada una promesa, nosotros igualmente no realicemos su cumplimiento, como no se realizó en el pueblo de los judíos. Mis hermanos amados, hemos avanzado, gracias por su paciencia. Espero que hoy tengamos una mejor idea de lo que fueron los templos o los santuarios terrenales, ¿sí? El tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, el templo de Herodes. Esos templos ya no existen. Eso perdió su significado. Pero ahora nosotros
entramos por la fe al templo que está en el cielo, donde está nuestro Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Amados hermanos, muchas gracias por su paciencia. Por favor, si hay algún comentario o alguna pregunta que la podamos resolver esta noche, con todo gusto, hermanos. Así que adelante, mis hermanos, por favor. Hermano Carlos, una pregunta. Sí, hermana Ángela. Bueno, serían dos. ¿En qué parte leyó usted todo lo que qué libro es ese, el que nos acaba de leer? Bueno, hermana, quizás su merced entró un poquito tarde a la Sí, reunión. yo entré a las 7:30 porque como estaba de viaje. Ah, perfecto, está bien. Entonces, permítame ir un ratito aquí, hermana, y déjeme decirle que el tema de esta noche nosotros lo titulamos así: Los santuarios de Dios en la tierra, hablando del tabernáculo, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, el templo de Herodes, y extrajimos de este libro de Milton Andreasen el Elías de 1957, que confrontó a los dirigentes apóstatas de la Corporación Adventista. Y tiene el libro llamado El Santuario y su Servicio. Lo tengo en PDF, lo voy a compartir en el momento que ustedes lo pidan o esta misma Sí, gracias, noche. hermano. Y de Sí, por ahí favor, hermano. leemos los santuarios de Dios en la tierra, en la página 18. Los santuarios de Dios en la tierra. Así se llama el capítulo que hemos estudiado esta noche. Hermano, otra preguntita. Sí, mi hermana. Entonces, el templo de Zorobabel no fue destruido, no. O sea, ese no fue destruido. Recuerden que el tabernáculo fue reemplazado porque estaba ya viejo muchos siglos por el templo de Salomón. El templo de Salomón fue destruido. Con el decreto de Artajerjes se reconstruyó el templo de Zorobabel. Sí, Zorobabel estaba al frente. Y ese templo de Zorobabel fue reemplazado por el templo de Salomón. ¿Sí? Salomón quería ofrecerle algo mejor. Seguramente, bueno, las ruinas, quizás el tiempo, pero no tenemos referencia de que haya sido destruido por nadie, ¿cierto? Sencillamente, perdón, ese templo de Zorobabel fue reemplazado por el templo de Herodes, sí, corrijo, porque el templo de Salomón fue el que reemplazó al santuario terrenal de Moisés. Entonces, en orden, tabernáculo de Moisés, templo de Salomón, templo de Zorobabel, de Esdras, del decreto de Artajerjes, año 457, y ese templo de Zorobabel es reemplazado por el templo de Herodes. Nosotros, hermanos, no encontramos una referencia en la historia, en el suceso de las naciones. Recuerden que Babilonia, cuando comienza a ejercer su dominio, ¿sí? Año 606 aproximadamente, destruye el templo de Salomón lo destruyen los babilonios. Y pasa todo ese tiempo, ¿sí? Y después del templo de Salomón, avanzamos hasta el año 457 antes de Cristo. Allí no hay ninguna referencia de que los babilonios hayan destruido, ¿cierto? Bueno, está la referencia de que los babilonios destruyeron el templo de Salomón, ¿sí? En el año 600, pero en el 457 el Señor ordena reconstruir ese templo. Y ese templo que estaba en época de ya de los medos y persas, porque ellos comienzan a gobernar del año 331, ¿cierto? En adelante, hasta el año más o menos 168. Ese templo de Zorobabel no es destruido por una guerra o por algo que se mencione en la historia. Sencillamente es reemplazado por el templo de Herodes, que según lo que acabamos de leer, se empieza a construir 20 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Entonces, no tenemos evidencia de que alguna nación o en una guerra ese templo de Zorobabel haya sido destruido. Sencillamente fue reemplazado por el templo de Herodes. ¿Y cómo fue reemplazado? En el mismo sitio,
¿cierto? Básicamente fue no reemplazado, sino remodelado, reedificado, podríamos decir. Obviamente, con todo el esplendor y toda la riqueza que se aportó con esas piedras semejantes, pues tuvieron que demoler, ¿no? Mucha o la mayor parte de él, demolerlo y hacerlo de nuevo, pero en el mismo sitio. Pero ya no desapareció a través de una guerra, sí, ese templo de Zorobabel, a través de una guerra de naciones, no, sino sencillamente la intervención de este romano, Herodes, en acuerdo con los judíos para reedificar. Eso fue lo que leímos esta noche. ¿Está bien, hermana Ángela? Sí, hermano Carlos, y entonces el arca la sigue escondida, o sea, sigue, no se tiene registro de que la hayan encontrado ni nada de eso. O sea, en el templo de eh, Herodes, pues no se registra de que hayan, o sea, que haya arca con los 10 mandamientos, porque ya pues ya la había sido destruida primeramente por Nabucodonosor. Bueno, hermana Ángela, quizás la historia que leímos esta noche por parte del hermano Andreasen nos relató de que cuando Nabucodonosor eh, se llevó los utensilios, allí no se menciona el arca. Y el pastor Andreasen cita a la tradición diciendo que unos santos hombres de Dios escondieron el arca en alguna parte de la montaña para no ser profanada. Quizás Dios les permitió hacer eso para que el arca no sea profanada. En ese sentido, hermana, ya el arca solamente permaneció en el santuario terrenal de Moisés, portátil, y en el templo de Salomón. De allí para allá, en el templo de Zorobabel y en el templo de Herodes, ya no estaba el arca, ¿no? Lo leímos esta noche. Muy bien. ¿Hay Sí, alguna otra, hermanos, hay alguna otra intervención, alguna otra pregunta quizás o comentario, mis amados hermanos? Con toda confianza, hermanos, ¿ustedes conocían esa historia de estos templos, hermanos? por eso es que Perdóneme, hermana Ángela, equivocadamente silencié. Active el micrófono, discúlpeme, hermana. Active el micrófono, por favor. Bueno, hubo acá una pequeña equivocación. Entonces, hermanos, eso es lo que hemos presentado esta noche, ¿cierto? A ver si mi hermana Ángela vuelve con el audio. Adelante, hermana Ángela. Bueno, a ver, mis hermanos, esperamos que hayamos sido edificados, que hayamos podido conocer un poco más la historia de los santuarios terrenales. Y entonces sí, ahora mañana quizás va a estar nuestra hermana Ángela con el tema terminando la serie sobre los testigos de Jehová. Y el viernes, a la puesta del sol, continuaremos con el estudio del santuario. Lo que falta por estudiar es sorprendente, es maravilloso, hermanos, y están todos cordialmente invitados. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a arrodillarnos para orar. No sé si mi hermano Luis se encuentra al aire o la hermana Franci para que hagan la oración, por favor, o si está el hermano Jairo con el audio bien, para que lo podamos escuchar en la oración. Adelante, mis hermanos. Amén. Está mi hermana Franci. Entonces vamos a orar, hermanos, por favor. Vamos a ir de rodillas. Padre eterno, maravilloso Dios, que tu morada está en lo más alto de los cielos, para ti sea la honra, la gloria, la alabanza, ahora y por toda la eternidad. Amén, sí. Te agradecemos mucho, Señor, por este día, por esta noche, por el estudio en esta noche, Señor, porque cada día conocemos más de su palabra, Señor, cada día
nos afianzamos más en estos temas tan importantes sobre el tema del santuario, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayude cada día, que nos dé la sabiduría, que nos abra la mente, el entendimiento, Señor, para entender estas verdades y grabarlas en nuestra mente y en nuestro corazón y poderlas enseñar, Señor, a los que están en las tinieblas. Pedimos, amado Dios, que nos ayude a depender de ti totalmente, Señor, que aprendamos a vivir por fe, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Y también, amado Dios, pedimos por nuestras familias que están por fuera del Evangelio para que ellos también, Señor, busquen de ti antes de que sea demasiado tarde, Señor. Sabemos que en estos momentos tenemos un sumo sacerdote en los cielos, en el santuario, en el lugar santísimo, Señor, Amén. intercediendo por cada uno de nosotros, Señor. Pedimos, Señor, que toque el corazón de nuestros hijos, de nuestros hermanos, hermanas, Señor, para que ellos lleguen a ti, Señor. Clamamos también, Señor, por tu pueblo que se encuentra allá en Babilonia, Señor, para que sea despertado, Señor, para que salgan de esos lugares y se unan a tu remanente, Señor. Bendícenos en esta noche, Señor, regálanos un sueño reparador y guárdanos, Señor. Bendiga a todos los hermanos del grupo, Señor, para que cada día crezcamos en la fe y cada día, Señor, estemos todos unidos en un solo sentir, que es adorándote a ti, creyendo en la sana doctrina, Señor, que cada día nuestro afán, nuestra preocupación sea buscarte a ti cada día, Señor, en oración ferviente, en estudio de tu palabra, Señor, que estemos siempre velando y orando. Gracias, inmensamente gracias, Señor, por los méritos de Cristo, por la justicia de Cristo impartida en la cruz. Gracias, Padre Celestial, por esta luz que nos ha dado, Señor. Pedimos que nos siga acompañando y que nos guarde de todo mal. Lo pedimos todo en los méritos de su Hijo, Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Bueno, muy bien, hermanos. Vamos entonces a cantar el himno para la honra y gloria de Dios. No sé si alguno de mis hermanos en esta noche, Ven, hermano. Ay, hermano, yo quiero en presencia estar de Cristo. usted quiere que cantemos en presencia estar de Cristo. Sí, hermanito. Bueno, vamos a mirar. Vamos a mirar a ver si lo podemos encontrar por aquí. Por allí hay un micrófono abierto, por favor, cerrarlo si son tan amables. ¿Era el mío que quedó abierto? Sí, a ver. Sí, el mío. Bueno, muy bien, vamos a cantar en presencia estar de Cristo para honra y gloria de Dios. Hermanos, después de cantar el himno, este himno, entonces estaremos despedidos. Igualmente seguirán sonando algunas otras melodías. Con la ayuda de Dios, nos vemos mañana a las 7 de la noche. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Igualmente, Dios los bendiga. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo
puedo